¿Cómo se fue gestando en López Obrador ese rencor, ese deseo de venganza que dio como resultado que estuvieras 3 años, 1,101 días en prisión? ¿Cómo empezó eso, Rosario? Yo lo que trato de demostrar es que Andrés Manuel es un personaje que no resiste que le digas no, que es un misógino que solo permite a su lado mujeres que le son sumisas. Y una mujer además a la que admiro profundamente. Has tenido una vida, mi querida Rosario Robles, que es como, híjole, leyendo tu libro, miren, aquí está, Rosario de México. Yo decía, es que esto es una serie. Ya la estaba yo viendo pues en Netflix. Pues órale, Rosario. Ya la estaba yo viendo en Netflix. De veras, Rosario, es un libro, Rosario de México, que está editado por Grijalbo. Así es. De veras, no lo dejen de leer, porque es un libro que está hecho con mucho corazón, pero que también denuncia, Rosario, realmente pues lo que es ser una presa política en el año 2023, 22, 21 en nuestro país. Mis respetos y mi admiración, y qué bueno que estás aquí. Ay, mi querida Tere, tú sabes que te adoro y que me da muchísimo gusto, que además quiero decirles que Tere va a estar en la presentación de mi libro, como no podía estar, porque además... Gracias, amiga. En el libro hablo de nosotras. Claro que sí, yo salgo toda la cosa. Sí, es parte de la historia de pues nuestra incursión en la TV mexiquense con Mujeres en el Disco, cómo se dio, y Nico ahí, que era todo nuestro productor, diseñador del programa y todo. Bueno, y hasta menciono al queridísimo Miguel González Avelar. Ya lo sé, Rosario. Y porque bueno, ha sido ya parte... lo leí todo. Ha sido parte de esta historia que pues traté de recuperar un poco para realmente poner el contexto de lo que fue estar 1,101 días en la cárcel, recluida injustamente a través de trampas de jueces de consigna, sin que me pudieran comprobar nada y sobre todo narrar la situación en la que viven muchas mujeres y entender un para qué, Tere, el por qué me hacía tener demasiado dolor y querer incluso acabar con esa situación. Y cuando encontré una causa incluso allá adentro, que te imaginas que en ese laberinto, en esa alcantarilla no vas a encontrar causas, hay una causa, es la de la justicia, porque hay mucha gente inocente en la cárcel y tenemos algo que hacer con eso. Bueno, pero no te me vayas tan rápido, Rosario Ajá. Robles, porque yo quiero empezar por estamos el principio. En Mujeres en el Risco. Sí, hace 20 años. Sí. Hace 20 años que trabajábamos juntas, Rosario y yo, con Aurora Cano, ¿te acordarás? Queridísima. Y bueno, nos divertíamos muchísimo y tuvimos la oportunidad de compartir pues momentos complicados para todas. Pero a ver, Rosario, yo quiero que nos centremos en cómo empezó esto. Tú lo relatas, nos llevas de la mano de cómo se fue gestando en López Obrador ese rencor, ese deseo de venganza que dio como resultado que estuvieras 3 años, 1,101 días en prisión. ¿Cómo empezó eso, Rosario? Yo lo que trato de demostrar es que Andrés Manuel es un personaje que no resiste que le digas no, que es un misógino que solo permite a su lado mujeres que le son sumisas. Y a pesar de haber una relación tan estrecha entre los dos en un momento determinado, él como presidente del partido, del PRD, yo como secretaria de organización, después yo como jefa de gobierno, él como candidato a la jefatura de gobierno, que yo hice todo para que él tuviera el triunfo en el año 2000, pues empezamos a tener ciertas discrepancias y como de su brazo derecho, su alumnita preferida, empezaba a haber un cuestionamiento y sobre todo
el que ya nos veíamos del tú al tú, de que empezaba a ser yo también una figura tan relevante como él, después de mi paso por la jefatura de gobierno, y yo creo que no lo soportó. Y a partir de ahí pues vinieron los videoescándalos que yo tuve que pagar, cuando su gente es la que fue por el dinero, ¿no? Y tuve que pagar por una relación personal. Entonces, pues yo creo que desde ahí viene este coraje y él atribuye mucho. Es que no eres dócil. Yo creo que parte del problema, Rosario, es que no eres una mujer dócil. O sea, tú no podrías ser Claudia Sheinbaum, y tú lo dices en el libro. O sea, el presidente quiere personas que estén a su entera disposición, que no tengan un pensamiento propio y que no tengan iniciativas, ni una personalidad, ni una agenda que defender. Y yo creo que tú estorbabas también ahí bastante, no solamente a López, sino también a Claudia. Y por eso soy la única que fui a la cárcel, Tere. Dime quién más. ¿Nadie más? Absolutamente nadie más. Había carpetas, había investigaciones, había situación. Bueno, Emilio Lozoya, que es un caso aparte, digamos, sí. Y Chucho Murillo, que es una infamia. Una infamia también. Igual que la mía. Pero de todo este entramado que se manejó de la supuesta estafa maestra, que eran varias dependencias del gobierno de la República y que finalmente yo estaba acusada de omisión, no de haberme llevado un peso, sino de omisión, la única que fue a dar a la cárcel con el argumento de que me podía fugar, que lo relato en el libro, y que después de que había regresado del extranjero a presentarme a la audiencia. Pero es que eres muy necia, Rosario Robles, porque cuéntanos eso. Mariana, su hija, le dijo 1 y 1000 veces, y yo lo sabía, no vayas, mamá, no vayas, mamá. Ya llegas, Rosario, vestida de blanco como palomita, a una celada. Era una trampa. A ver, cuéntanos cómo fue eso. Porque yo pensaba que si no me presentaba me estaba declarando culpable, Tere. Que yo tenía que dar la cara, que tenía que decir aquí estoy, que sabía que podía ser una trampa. Nunca me imaginé que Andrés Manuel llegara a tanto. El que nada debe, nada teme. Que él también nos lo dice todo el tiempo, ¿no? Nada más que a la única que llevó al matadero fue a mí. Y pues no tenía opción, ¿no? Porque yo ni quería andar a salto de mata, ni tengo el dinero para andar a salto de mata, ni quería ver atrás a ver quién me denunciaba, no. Preferible presentarme, dar la cara, y yo creo que a la larga, Tere, eso que fue un momento sumamente doloroso, que además implicó uno de los mayores pleitos que yo he tenido con Mariana. Pero tenía toda la razón, pues Rosario. Sí, pero finalmente, al cabo del tiempo, la gente dice, ella se presentó, ella sí dio la cara, ella aguantó en la cárcel y salió limpia, y entonces esto es lo que vale. A un precio altísimo, sí, porque yo creo que el objetivo era quitarme del camino. Por supuesto. Entonces, y lo logró. Ya cuando... Por el momento. Ya cuando ya no era yo en peligro, pues ya que salga Rosario de la cárcel. Yo quiero que nos detengamos en algunos puntos. Primero, Rosario Robles nunca fue acusada de robarse miles de millones de pesos. Tú tenías una falta administrativa. Eso primero, que quiero que me expliques. Si es que la hubiera. Si es que la hubiera. Ajá. Segundo, ¿saben cuántas otras instituciones estaban involucradas en la famosa estafa maestra? La Secretaría de Educación Pública, el ISSSTE, Pemex, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿No es cierto? Sí. Banobras, en primer lugar. ¿Han ustedes escuchado que alguien que era titular o que tenía un cargo en estas instituciones hubiera sufrido lo que sufriste, Rosario? ¿Qué pasó? No solo eso, sino ni siquiera tener que presentarse delante de un juez. Yo creo que primero se dio esta investigación con información de manera muy interesada, intencionada, que salió de la Auditoría Superior de la Federación, esta que hoy no hace nada, ¿no? Como le acaban de decir en la Cámara de Diputados.
Y que, la de David Colmenares. Sí, que empezó con el Auditor Portal y después con David Colmenares. Y le pusieron mi rostro y mi nombre a esa investigación, Tere. ¿Por qué? Pues porque probablemente era la que más vendía. De todos los que tú has mencionado, yo era la más conocida, era la más polémica. Y eras ¿no? mujer. Y además era mujer. Venganza. Entonces, pues todo el mundo era la estafa maestra Rosario Robles, estafa maestra Rosario Robles. Y creo que esta parte, si yo lo planteo en el libro, si es una parte que tenemos que debatir en algún momento en México. Soy una absoluta partidaria de la libertad de expresión, pero hasta dónde llega también otro derecho que está en nuestra Constitución, que es el derecho a la honra y a la reputación. ¿Cómo conciliamos investigaciones periodísticas serias, profundas, pero también con las pruebas suficientes como para acusar a una persona? Porque al final de cuentas, el segundo libro de la estafa maestra, a pesar de llevarme en la portada otra vez, en realidad dice que esto es a nivel de oficialías mayores. Claro. Y que yo pagué indebidamente en la cárcel, porque el delito por el cual a mí se me acusó no merecía cárcel. ¿Cuál fue el argumento para mandarme a la cárcel? Ella se puede fugar porque, miren, nos da una dirección y en su licencia hay otra dirección. ¿Y qué resultó al final de cuentas? Que era una licencia falsa. Fabricada, y no lo digo yo, que lo dije desde el primer día. No lo dice el perito, que tuvimos nosotros que llevar, Tere, no el Ministerio Público, que es el de la carga de la prueba, sino lo dice ya un Ministerio Público de la Ciudad de México y un juez de la ciudad y una juez de la Ciudad de México. Miren, aquí abajo en el libro tiene algunas fotografías también. Se puede ver esta parte, se puede ver las dos licencias. Evidentemente es una licencia falsa. Bueno, y con base en esto es que, pero les voy a decir quién, el sobrino de René Bejarano y de Dolores Padierna, que díganme nada más en qué cabeza cabe que ese señor pudiera ser el juez cuando era parte interesada en la situación de Rosario Robles, en la venganza. Porque te quiero decir que el juez Delgadillo Padierna no solo fue mucho más drástico, le enmendó la plana al Ministerio Público porque había una hazaña, un deseo de venganza, y a mí se me acusó de una omisión, nunca de un peculado, nunca de que me robé un centavo, sino que yo no impedí que otros lo hicieran. 5 años después, 6 años después, 7 años después de que se publicó la estafa maestra, ¿qué convenio se ha demostrado que no existió? Porque lo que se ha perseguido es la venganza, no la verdad, Tere. Así es. Yo no digo que no haya habido convenios probablemente mal hechos, en donde se abusó de mi confianza o la de otras instituciones, pero a esas personas no se les ha tocado ni con el pétalo de una rosa. Entonces, ¿cuál omisión que está primero, el huevo o la gallina? Primero demuéstrame la omisión y luego acúsame de la omisión. Además, primero me tienes que acusar por la vía administrativa antes que la penal, que fue a lo largo de 3 años y 4 años de un juicio, de un proceso jurisdiccional, que el juez llega a la conclusión, esto era administrativo, señores. Nada más, ¿quién me paga mis 101 días? ¿Quién paga todo el dolor que se le causó, no solo a mí, sino a mi hija, a mi familia? ¿Quién te retribuye una carrera política de tantos años, Tere? Entonces, eso es lo que me parece terrible. Pero, de esta venganza. Rosario, es que fíjate que se juntaron muchas cosas. Por un lado estaba el deseo de venganza y el resentimiento de Andrés Manuel, pero también estaba René Bejarano. También estaba René Bejarano porque ustedes recordarán, los que son más grandecitos, de aquellas escenas en donde salía el señor Bejarano agarrando billetes, muy al modo pues de lo que pasa hoy en día, ¿verdad? En todos lados. En todos lados, agarrando billetes y poniéndoles una liguita, pues de ahí salió el nombre del señor de las ligas, ¿verdad? En unos videos pues que le dieron la vuelta a México y la vuelta al mundo, porque se veía la corrupción ahí. Porque era la mano derecha de López Obrador. Claro, además. Pues era como el particular casi. Así es. Bueno, ahora,
tú quedaste ahí entre la espada y la pared. Yo leí con atención en el libro, tú no estabas enterada ni de que existían esos videos. No, pues para nada, de que los estaba, es más, no estaba enterada de muchos que después vi que habían ido a visitar al señor Ahumada. ¿Y qué pasó ahí? Pues pasó que se dio una confrontación con el gobierno de la ciudad y exhibió los videos, porque no llegaron a un acuerdo. Yo traté de hablar con Andrés Manuel ya no me recibió. ¿Por qué no te recibía? Pues porque ya traía el conflicto conmigo, ¿no? Porque él ya traía esos problemas conmigo. Y el chiste es que en los videos sale pura gente de él y yo tuve que pagar las consecuencias. Pero más allá de eso, o sea, nunca habló conmigo, nunca me dijo cómo está esta circunstancia, cómo está esta situación. En el 2018 que él ya había ganado, pues a mí me parecía elemental, Rosario, ¿qué está pasando? Yo fui una pieza clave para que él fuera jefe de gobierno. Claro. Y sin esa jefatura de gobierno, él hoy no sería el presidente de la República. Pero creo que Andrés Manuel se quedó con ese veneno del 2006, con esta venganza, estos ánimos de venganza que hasta el día de hoy contra toda la gente que él cree que le impidieron ganar en el 2006, y uno de esos fue el tema de los videoescándalos. Sí, nada más que no hubiera habido videos y su gente no va a tomar lana, ¿me entiendes? Claro. Es decir, creo que ahí es lo que él nunca se puso a reflexionar. Era más fácil culpar a Rosario Robles, que es por una relación personal, que a la gente que estaba tomando ese dinero y que sigue ahí toda, junto con él. Es que fíjate que eso es lo que yo no entiendo, Rosario. Yo no entiendo cómo un asunto que está más que probado, que hay evidencias, es como lo de Pío, el hermano. Hay evidencias, hay videos. Ves a estas personas tomando el dinero, metiéndolo en bolsas de pan, o el señor mesa de sus sobrecitos amarillos, en fin. Ves al señor Bejarano en un maletín guardando el dinero y acomodándolo, y no tiene costo para López Obrador. Pero no tiene. ¿Por qué? Porque mientras sea su incondicional no habrá costos. Mira, a mí me acusaron de lo mismo que a Francisco Garduño. Ejercicio indebido del servicio público. Todo el mundo vimos cómo se estaban quemando las personas. Mataron en la estación, a 40 personas en Ciudad Juárez. En la estación migratoria. Claro. Él no solo no pisó la cárcel, sigue en su puesto, Tere. Entonces, conmigo no solo fue mis 101 días de la cárcel, me inhabilitaron 10 años por una cuenta que no declaré, que yo ni sabía que tenía, que además el banco la había suspendido desde el 2016, de 2,000 pesos. Yo no te estoy hablando de las 28 casas de Bartlett, ni te estoy hablando ni siquiera de la casa que ahora salió de Clarita Brugada de 330 pesos, ¿no? No, te estoy hablando de una cuenta de 2,000 pesos en donde nunca hubo un solo movimiento, porque tú podías tener 2,000 pesos en el banco, pero de repente tuviste 500 millones, lo sacaste. No, el banco entregó todos los estados de cuenta desde que se abrió hasta que se finiquitó, y todos están en ceros. No, y te buscaron a ti, a Mariana, a tus hermanos, a tus hermanas, te buscaron. Por eso no me doblaron, de... Tere, y es lo que yo digo ahí. Mi gran fortaleza es que no me iban a encontrar nada, que lo único que tengo, mi casa de las Flores 91, que se lo repetía yo al juez una y otra vez, y fue su argumento para decir que yo mentía, y mi casa que tú conoces, hombre, y que pero todo el mundo conoce. Desde hace 20 años cuando trabajábamos. Sí, cumplí 29 años ahí, sí. En los Reyes Coyoacán. Yo sabía que no, por ese lado no me iban a poder vencer, ni doblegar. Me bloquearon mis cuentas, la WIP, sin orden de un juez, siguen bloqueadas, a pesar de que ya fui exonerada y demás. Porque sigue esta hazaña, sigue esta venganza. Me inhabilitaron, les gané el tema, incluso llegó hasta la Suprema Corte. Sí. Hicieron esta persecución, pero más allá de esta oscuridad que es terrible, Tere, hubo una parte luminosa, hubo una parte en donde aprendí que el poder no es solamente que tengas un cargo, sino esta vocación de servir. Y yo ahí adentro
encontré una causa. A ver, Rosario, pero cuéntame de ese primer día que tú lo relatas. De veras no se pierdan el libro, porque te va estrujando el corazón y al mismo tiempo, pues crece mi admiración, desde luego, por una mujer muy valiente. Me encantó que al final le dices a Mateo, Mateo es su nieto, y dice Mateo, tienes que estar contento porque tu abuela es una mujer honesta, no tiene nada que esconder. Se los voy a leer y no se dobló, pero digamos que en esencia es eso. Uh-huh.